Dice la palabra de Dios. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por vuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que se os concediera un asesino, y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él. Él ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias primeramente porque hemos recibido, Padre, de ti, Señor, esa bendición de la salvación, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, por fe, Padre, que un día estaremos, Señor, por una eternidad allá contigo, Señor. Te damos gracias porque nos permites, Padre, reunirnos en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que tú seas hablando en esta noche, Padre. Quita de mí, Señor, todo pensamiento personal, Padre. Y que seas tú, Señor, hablando en esta noche, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, Padre. Amén. Gloria a Dios, hermano. Tome su asiento en esta noche. Le damos gracias a Dios. Amén. Y continuamos, hermano, con el estudio de Hechos. Si ya hemos venido, los que han estado aquí todos estos viernes, empezamos con el libro de Hechos y estamos continuando una serie de estudios de este libro, hermanos. Y se están llevando a cabo vamos viendo capítulo por capítulo, vamos viendo de hecho versículo por versículo. Y en esta noche vamos a ver, hermanos, o vamos a comenzar a ver más bien el segundo sermón de Pedro. Pedro ya había dado un sermón anteriormente y en esta noche vamos a ver ese segundo sermón, o vamos a comenzar con lo que Pedro dice en este segundo sermón que él da a los judíos. Se dice que en el libro de Hechos, hermanos, hay 19 discursos cristianos muy significativos que están ahí. 8 son discursos de Pedro, entre ellos hay sermones y hay otros discursos que Pedro da. Sí, uno de Esteban, uno de Jacobo, 9 de Pablo, hermano, donde 5 de ellos son sermones y 4 de ellos son exposiciones para hacer una defensa delante de ciertas personas que lo estaban atacando. Entonces, alrededor del 20% de estos discursos, hermanos, y si agregamos también el discurso de Esteban, hace un 25% del libro de Hechos. Eso me enseña a mí que la predicación, o la importancia de la predicación, la importancia, hermanos, de exponer la palabra de Dios, la importancia de exponer el evangelio a las personas. Entonces, esta es una cuarta parte del libro, hermanos. Y eso me llama mucho la atención, cómo es que estos sermones, y vamos a ver, de hecho ya vimos después del primer sermón de Pedro los resultados de eso. Sí, pero antes de entrar, hermano, quisiera hacer un resumen en cuanto a lo que se ha estado viendo. Por ejemplo, en el capítulo 1 vimos, hermanos, estuvimos estudiando la ascensión de Jesús. Vimos estudiando también en el capítulo 1 la elección de Matías, ¿recuerdan? El reemplazo de Judas. Sí. En el capítulo 2, hermanos, encontramos el derramamiento del Espíritu Santo, donde llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés y personas hablan en lenguas, hablan en idiomas, y de ahí se empieza a derramar el evangelio, hermanos. Pero hay gente que se burla, sí, de lo que está pasando, y Pedro tiene que explicar lo que está pasando en ese momento. Entonces él habla y les empieza a hablar a los judíos, ¿sí? A los judíos les habla de la palabra de Dios cumplida, les habla del ministerio de Jesús, les habla de la muerte, de la resurrección de Jesús. Y más adelante, hermanos, viene la comunidad cristiana donde adoran, donde entran en comunión. Y así entramos en el capítulo 3,
donde Lucas nos habla, hermanos, de un cojo, de un paralítico que es sanado. ¿Sí? Entonces el pueblo se asombra de lo que pasa con este hombre y Pedro nuevamente empieza a tomar la palabra para exponer su segundo sermón. Pero algunos datos importantes en cuanto a esto, hermano, es que en este segundo sermón, vamos a ver este segundo sermón de Pedro. Sin embargo, en el primer sermón que dio Pedro en el aposento alto, dice que eran como 3,000 personas que fueron convertidas. Tremendo, 3,000. Bastantes personas. En esta ocasión, hermanos, este es el segundo sermón de Pedro y lo da para explicar qué acaba de ocurrir. La sanidad de este hombre, la sanidad de este cojo. Y aprovecha esa ocasión, agarra esa oportunidad para predicar a Jesús de nuevamente a los judíos. En esta ocasión, hermanos, dice la Biblia que se convierten como 5,000 varones. Entonces, si aquellos que les gusta la matemática, 5,000 más 3,000, ¿cuántos son? 8,000. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que la predicación hace, o la palabra de Dios más bien, hace redarguir a la gente y la gente se pone consciente de que necesita a Dios y acepta a Jesús. Por predicar el ministerio de Jesús, por hablar acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Esos eran los temas de Pedro, hermanos. Ese era el bosquejo, de Pedro. Y ahorita lo vamos a ver nuevamente mientras vayamos estudiando este segundo sermón. Entonces, en 2 sermones Pedro, o que da Pedro más bien 8,000 personas, ¿verdad? Pudieron ser más, menos, porque dice como 3,000 personas y como 5,000 varones, hombres. Entonces comenzamos a ver, hermanos, este segundo sermón de Pedro. Y es algo precioso cuando vemos libro por libro, hermanos. O cuando vemos, un libro y que lo vemos capítulo a capítulo. ¿Sí? Hay gente que lo estudia por capítulo, hay gente que lo estudia por versículo por versículo, que es lo que estamos haciendo. Pero hay gente que se mete a palabra por palabra. Y es una maravilla, hermanos, encontrar cosas ahí. O a veces encontramos cosas en la palabra de Dios que jamás sabíamos que estaban ahí cuando estudiamos, cuando escudriñamos la palabra de Dios. De eso se trata cuando escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras, meterse y saber qué es lo que dice ahí. Entonces veamos esto y entremos al primer punto, hermanos, que es la explicación de Pedro. Pero antes me gustaría leer, hermanos, anteriormente del Hechos 3, del 1 al 12, para empezar, para ver el contexto de lo que vamos a estar viendo. ¿Sí? Vaya conmigo a Hechos 3, 1 en adelante. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan, ¿quién eran? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Note aquí, de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa. Era la puerta la que se llamaba la Hermosa, no el templo, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Sí? Dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Sí? Ya el hermano Valdera nos explicó todo esto que está aquí. Yo nada más lo estoy usando para entrar, como contexto para entrar, hermanos, a este sermón de Pedro. Entonces, dice el versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. ¿Sí? Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Estos hombres se asombraron y se espantaron. No es que
habían visto un fantasma, sino que aquí la palabra es más de, se maravillaron de lo que estaba sucediendo. Versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Y aquí comenzamos, hermanos, esto. La explicación. Pedro empieza con ese punto de la explicación. Recuerdan que después del Pentecostés, después que pasa el derramamiento del Espíritu, él tiene que explicarles lo que había sucedido. Nuevamente en este segundo sermón, Pedro explica lo que acaba de pasar. Y dice en el versículo 11, entramos ya con este punto de la explicación de Pedro, y dice, y estando él, ¿quién? Él, o sea, el excojo, el exparalítico, ¿sí? Dice que ha sido de Pedro y de Juan. Esta palabra ha sido, hermano, quiere decir sujeto fuertemente, ¿sí? Algunos dicen que probablemente estaba sujeto a Pedro y a Juan, que tal vez él mismo no se la creía todavía lo que había pasado. Otra versión bíblica dice que estaba ahí sin separarse de los apóstoles. El caso es que este hombre estaba ahí, hermano, con Pedro y Juan, y dice, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Entonces este hombre, hermano, no quería separarse de los apóstoles. Había pasado algo grande, no quería separarse de los apóstoles. ¿Sí? Y eso me indica a mí, hermanos, que es bueno rodearse de gente que ama a Dios. Estar con aquellos que temen a Dios. Rodearse de personas, hermanos, que conocen la voluntad de Dios. Este hombre se quedó con ellos y ahí estaba. Todo el pueblo se asombró, dice la Biblia, por lo que había pasado. Estaban asombrados. Dijeron, ¿cómo pasó esto? En inglés sería what happened, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto? Es como cuando le avisan, hermanos, a uno que va a ser papá, ¿verdad? Sabe que hace tiempo, hermanos, yo y mi esposa duramos bastante tiempo para que viniera un hijo, ¿sí? Y ya se estaba pasando el tiempo, bueno, pasó tiempo y había personas, ya ve que hay la abuela, la abuelita, la tatarabuela, mi hijo, que cuando, mire, yo tuve 15, 20, y usted cuándo. Pero le digo, la voluntad de Dios, ¿qué quiere que haga? ¿Verdad? ¿Qué quiere que yo haga, abuela? Sí, mi hijo, pero mira, aquí en mi familia, tu mamá tuvo tantos y tu papá tantos y mis otros hijos tantos, ¿verdad? ¿Quiere que haga? Pero resulta un día, hermanos, que hubo una, no sé si era una campaña que se hizo o un día en el aniversario, y por medio de alguien el Señor habló a nuestro corazón. Porque Dios nos habla en nuestros corazones, hermanos. Dios nos confirma cosas. Y estábamos aquí, mi esposa, y viene esta persona y nos habla y nos dice ciertas cosas, ¿verdad? Que van a pasar. Entonces, en ese momento, usted sabe, hermano, cuando Dios le habla a su corazón, usted sabe exactamente qué es Dios. Pasó el tiempo y de repente yo llegué a trabajar. Y mi esposa ahí está, y yo llegué, ya ve cuando llega uno a trabajar bien tranquilo, que uno descansar, llegar, sentarse, agarrar el control, ¿verdad? Ver la televisión. Y ese día llegué, hermanos, y en la noche me dice mi esposa, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Vas a ser papá. A ver, espérate, ¿qué pasó? Vas a ser papá. A ver, no te escuché, y estaba joven, hermano, no tenía los años que tengo ahorita. Me dice, vas a ser papá. Y cuando me dijo eso, yo me quedé helado. Como, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? Y créame que me quedé bien sorprendido, bien asombrado, hermanos, de lo que Dios había hecho. Y estos hombres estaban así, o cuando va a recibir la cita de la ciudadanía, de la cita de las huellas, todo esto que le llegan, que dicen, va a durar 2, 3 meses para que me llegue eso de las huellas para ir y todo eso. Y llena la aplicación y resulta que a la semana y media, 2 semanas, pum, ahí está.
¿verdad? ¿Y cómo pasó esto? Ahorita vamos a ver qué pasó aquí, hermanos. Sí, porque estos hombres estaban, ¿cómo? ¿Qué pasó? Este hombre que estaba cojo, ahora camina, se levanta, camina y alaba a Dios. ¿Qué pasó? Estaban asombrados, hermanos, de todo lo que estaba pasando ahí. Estaban maravillados de todo lo que estaba sucediendo ahí. Si ya el hermano Valdera nos explicó todo lo que pasó ahí, pero esta es la explicación. Pedro les dice, les voy a explicar qué es lo que está sucediendo aquí, o qué fue lo que sucedió. Entonces dice la Biblia que estaban ahí cerca del puerto, el pórtico de Salomón, hermanos, el porche, dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el pórtico, hermanos, de Salomón era una hilera de columnas a lo largo del lado oriental del atrio del templo, ¿sí? Es muy probable que Jesús enseñó ahí, de acuerdo a Juan 10. Más adelante, hermanos, los creyentes se reúnen ahí en ese lugar. Hechos 5:12 dice, por mano de los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, estaba el pórtico, haga de cuenta como si le pusiéramos unas columnas de aquel lado, hermanos, unas columnas acá y había un techo y ahí estaban todos, sin embargo, y aquí estaba el atrio de los gentiles, acá estaba la puerta para entrar al templo, sí, a la puerta llamada la Hermosa, sí, que no era el templo, era la puerta, lo que se llamaba así. Entonces, Pedro les empieza a hablar de esto y les dice en el versículo 12, le dice Pedro, al ver esto, pero al ver qué, hermanos, ¿qué era lo que estaba viendo Pedro? Pedro estaba viendo que estos hombres estaban sorprendidos, así como quedó Ismael cuando casi se cae para atrás, ¿verdad? Al ver esto, Pedro, note la oportunidad, hermanos, de hablar de Jesús. Note cómo es que Pedro usa esto como oportunidad para hablar de Jesús, para hablarle al pueblo, para exponer el evangelio de Jesús a los judíos. Dice, al ver esto, Pedro, sí, que el pueblo estaba ahí reunido y estaba asombrado, les dice, varones israelitas. ¿A quién les está hablando? A los judíos todavía. Les dice, varones israelitas. Pero en su primer sermón también les dice así, varones judíos, varones israelitas, les dice hermanos. Y todo esto les dice, hermanos, en el primer sermón. Sin embargo, Pedro les hace dos preguntas. Y les dice, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Note ahí, ¿por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Pero les preguntó por qué se habían sorprendido, hermano, por una curación milagrosa. ¿Acaso Jesús no había hecho tantos prodigios, tantos milagros? ¿Acaso estos hombres no habían visto, hermano, lo que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra? Ellos habían visto, hermanos, cómo resucitó a Lázaro, cómo una mujer fue sanada de un flujo de sangre, cómo los paralíticos se levantaban, cómo los endemoniados eran liberados, hermanos. Ellos habían visto esto. ¿Dónde? Bueno, vamos a Mateo 8:14, hermanos, vamos a la Biblia. Dice, al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra que yacía en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Note la gratitud de lo que está pasando aquí. Jesús hace algo en ella, la sana y ella le sirve. ¿Cuántas personas, hermanos, el Señor los ha sanado y se han apartado de Dios? Se oye fuerte, pero estas personas, hermanos, son malagradecidas con el Señor. Esta mujer dice que se levantó y le servía. Dice el 16, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Jesús, con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Hermanos, ¿sabe qué? Déjenme le digo algo en esta noche. Aquel que sana se llama Jesús. Aquel que liberta se llama Jesús, hermanos. Aquel que murió en la cruz se llama Jesús. Aquel que recibe toda la gloria se llama Jesús. Amén. Por eso estamos aquí, por Él estamos aquí. La pregunta es, ¿vivimos para Jesús?
¿Vivimos para Él? ¿Tenemos esa comunión con Jesús todos los días de nuestras vidas? Esa es la pregunta. Mateo 15:29 dice, y pasando Jesús, ¿quién va pasando por ahí? Jesús vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló. Note aquí, ¿qué hizo la muchedumbre? Se maravilló, se asombró al ver que los mundos hablaban, al ver que los lisiados quedaban restaurados, hermanos, a ver que los cojos se levantaban y empezaban a caminar, a ver que los ciegos veían, y al ver que estos hombres glorificaban a Dios, estas personas glorificaban el nombre de Dios. Estas personas habían visto este tipo de milagros. Por eso Pedro les pregunta, ¿por qué se maravillan de esto? Además les hace la segunda pregunta, ¿por qué nos miran con tanta admiración como si nosotros lo hubiéramos hecho? Pedro les hace esta pregunta, hermanos, porque el pueblo pensaba que los apóstoles tenían el poder en sí mismos para hacer aquel milagro. Esto, hermanos, era una señal de la garantía del evangelio. Esto es el poder del nombre del Mesías que ellos esperaban. Este Mesías que vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Y ahorita más adelante dice esto Pedro. Cuando vio Pedro que el pueblo, hermanos, se reunía, aprovecha esta oportunidad para predicarles a Cristo, para hablarles del evangelio, para hablarles de Jesús. Entonces, al ver que la gente estaba, hermano, impresionada por este milagro, Pedro empieza a sembrar la semilla del evangelio en estas personas. Y este milagro pasó por algunas razones también. Número 1, para confirmar el liderazgo de los apóstoles de Pedro y de Juan. Número 2, para ayudar a un hombre necesitado. Y número 3, para dar testimonio ante los judíos en el templo. Algunos de nosotros venimos a Jesús, hermanos, y Él nos sanó. Y por medio de ese milagro aceptamos a Jesús y aquí estamos hoy en esta tarde, en esta noche. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios que Cristo nos salvó. Gloria al Señor que estamos aquí. Gloria a Dios que podemos respirar. Gloria a Dios que un día estaremos con Él. Algo interesante pasa aquí, hermanos. ¿Sabe qué? Que después de que este hombre es sanado, después de este milagro, los apóstoles nos dicen, vamos a ver cómo hacemos una campaña de milagros. Sí. Lo primero que Pedro hace es desviar la atención. Les dice, ¿saben qué? No, espérense. No somos nosotros. No somos nosotros. Pedro ve la oportunidad para exponer el evangelio y para presentarles a aquel que verdaderamente hace los milagros. Este era el punto de Pedro, hermanos. Les dice, es más importante lo que les voy a decir, hermanos judíos, varones judíos, es más importante lo que les voy a hablar que lo que ustedes acaban de ver. Y les anuncia, hermano, al verdadero autor del milagro. Dice el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a su siervo Jesús. Otra versión dice Hijo Jesús. Al ver que al que vosotros entregasteis y repudiasteis o negaste en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Note aquí, hermano, como Pedro, como un predicador que le importan las almas, inmediatamente comienza a quitarse toda gloria y todo aquello que pensaba el judío y les empieza a decir, el Dios de Abraham. Ellos conocían el Dios de Abraham, ellos conocían el Dios de Isaac, ellos conocían el Dios de Jacob. Por eso les dice Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Eso significa, hermano, que Dios es la fuente de todos los milagros. ¿Sabe quién hizo el milagro en usted? Fue Dios, fue el Señor que hizo el milagro en usted. Cuando Pedro menciona al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermanos, hace dos cosas con esto. Una, les hace recordar las promesas
esas promesas que habían recibido de parte de Dios, tanto a Abraham, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. A Isaac también, el cumplimiento de la promesa a Abraham, ¿verdad? Y a Jacob, que bueno, él tomó la primogenitura ahí con cierto truco ahí, y eventualmente, hermano, a todo su pueblo. Pero empieza a preparar ese camino, a hablarles de algo que ellos conocían, para presentarles al que realmente hace los milagros, al Mesías prometido, al Mesías que ellos estaban esperando. Porque el Mesías era una promesa, hermanos, para este pueblo. Y para algunos sigue siendo la promesa para ellos. Número 2, le señala que la redención o el éxodo de Egipto, se recuerda cuando salen de Egipto, fue a causa también de milagros, cosas grandes. ¿Qué hizo el Señor en ese tiempo? Abrió el mar. ¿Sí? Entonces no comienza, hermanos, dándole una teología o un discurso de milagros. Empieza hablándole del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, etc. Y aclara el propósito, hermano, de Dios. ¿Sabe usted cuál es su propósito? Hago la pregunta nada más, no me la contesté. Piénselo. ¿Sabe usted cuál es el propósito por el cual usted está aquí? Entonces, Pedro empieza a aclarar esto, hermanos. La dificultad en el pueblo hebreo no radicaba, hermanos, en la fidelidad de Dios o en el conocimiento de Dios. En lo que ellos se trababan era en la relación entre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y Jesús de Nazaret. Y eso no les calcaba a ellos. Hasta el día de hoy. Cierto día me tocó hablar con un judío, hermanos, y todo iba bien. Hablamos del Antiguo Testamento, pero cuando llegamos a Jesús como que cambió ahí la conversación para este hombre. Y esos hombres tenían el mismo pensamiento, pero Pedro aquí da un giro, hermanos, a su explicación diciendo que el mismo Dios que ellos conocían, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que ellos estaban relacionados, es quien había glorificado a su siervo Jesús. Algunas versiones traducen su hijo Jesús. Sin embargo, la palabra griega aquí, hermano, para siervo, quiere decir pais, significa niño en relación al linaje. Significa muchacho o muchacha en relación a la edad. Sin embargo, significa siervo o sirviente o el que sirve en relación con la condición. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido ¿para qué? Para servir. Él es el siervo de Jesús, es el siervo de Dios. Pero aquí el punto, hermanos, podemos ver hijo Jesús o siervo Jesús, pero el punto está aquí porque Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, nadie lo puede negar. Él es el siervo también de Dios. Y aquí el punto está en que ha glorificado a su Hijo, a su siervo Jesús. Isaías, hermano, habló de esto en el capítulo 52, versículo 13. Dice, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado, dice, y en gran manera exaltado. Los hebreos, hermanos, sabían que había glorificado a Moisés anteriormente y ellos pensaban que estaba terminada toda esta era de patriarcas y todo este asunto. Pero al rechazar a Jesús, hermanos, descartan la profecía que anteriormente dice Moisés. Dice, Moisés dijo en Hechos 3:22, dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos, a él presten atención en todo lo que les diga. Eso les había dicho Moisés. Y utiliza aquí Pedro algo fuerte, algunos verbos fuertes que vamos a ver en el siguiente, bueno, aquí en la final, en el último, la última frase aquí del versículo 13. Dice, al que vosotros entregaste y repudiaste o negaste en presencia de Pilato. Entonces, aquí Pedro, hermanos, ya les está diciendo qué fue lo que hicieron a estos hombres. Dice, al que vosotros entregaste y repudiaste o negaste, dice otra versión. Entonces, hermanos, no solo los líderes judíos fueron responsables de la muerte de Jesús, sino también toda la multitud.
Y Pedro hace una referencia aquí concreta a la respuesta de la multitud ante Pilato, hermanos. ¿Sí? El pueblo escogido de parte de Dios, el pueblo judío, entregó y rechazó o negó al Mesías que ellos estaban esperando. Dice Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Pero gloria a Dios, hermano, por aquellos que le hemos recibido. Número 1, le entregaron. Dice aquí Pedro. Vosotros le entregasteis. Número 2, lo repudiaron, lo rechazaron, lo negaron. Hago una pregunta en esta tarde, hermano. ¿Cuántos o cómo se siente una persona cuando es rechazada? Siente mal, no anda ahí contento diciendo por la vida, no, fui rechazado, guau, guau. No, ¿verdad? Se siente mal. Siente mal. ¿Sabe que a muchos de nosotros nos rechazaron cuando éramos pequeños? Tal vez algunos de nosotros nos siguen rechazando ciertas personas. Ay, hermano, no voy a la iglesia porque me rechazan en mi familia. No acepto a Cristo porque me rechazan, si no me sacan de la casa. Déjeme le digo una cosa, a Jesucristo lo entregaron a Poncio Pilato, lo rechazaron para que Él derramase esa sangre por nosotros. Número 1, lo entregaron. Número 2, lo repudiaron, lo rechazaron, lo negaron. En presencia de Pilato, dice aquí. Entonces, como ya había dicho Pedro, hermanos, anteriormente en el primer sermón, Pedro atribuye al pueblo hebreo en general la culpa por la muerte de Jesús. ¿Sí? Ahora lo hicieron por propia cuenta, hermano, porque Pilato había decidido que soltarle. Y vamos a ver esto con la Biblia. ¿Sí? ¿Dónde está esto? En Lucas 23:4. Dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud. Entonces estaban los principales sacerdotes que habían incitado a la multitud, pero estaban ahí también la multitud. Entonces dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. Dice el versículo 16, por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. No encuentro delito, lo voy a soltar. Primera vez. Segunda vez, versículo 14, y les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado ningún delito en este hombre. Más adelante, en el versículo 20, le dice, Pilato queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar. Número 2. Ya van 2 veces donde dice Pilato, ¿saben qué? Yo no le encuentro delito a este hombre. Y él lo quería soltar. Número 3, versículo 22 de Lucas 23. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto le castigaré y le soltaré. Número 3. Dato curioso, hermanos. 3 veces lo entregaron y 3 veces Pilato quiso soltarlo. Si alguien sabía de negar a Jesús, créanme lo que era Pedro. Si alguien sabía, hermanos, qué era, cómo se sentía negar a Jesús, era Pedro. Porque ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Entonces Pedro agrega, hermano, de nuevo la palabra repudiar o negar en el versículo 14. Dice, mas vosotros repudiaste al santo, al justo y pediste que os considera un asesino. Repito, si hay alguien que sabía exactamente que lo que se sentía que era negar a Jesús, era Pedro, hermanos. Los títulos santo y justo se aplican a Cristo y están basados en estos conceptos del Antiguo Testamento. Amén. Isaías 53:11 dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Quién es el justo? Cristo Jesús. ¿Quién es el siervo de Dios? Cristo Jesús.
¿Quién nos justifica? Cristo Jesús. ¿Quién cargó nuestras iniquidades? Cristo Jesús. Él pagó, hermanos, por cada uno de nosotros. Estos hombres conocían las escrituras de aquellos profetas que hablaban de aquel que iba a venir, pero cuando vino prefirieron rechazarlo y negarlo que aceptarlo. Prefirieron un homicida, un asesino. ¿Quién era este asesino? Era Barrabás, hermanos. Y a Jesús lo crucificaron. Lucas 23, 17 al 19. Y dice, y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta, pero todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con este y suéltanos ¿a quién? A Barrabás. Este había sido echado, hermanos, en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Amén. Ellos acusaron a Jesús supuestamente por el mismo delito por el cual estaba ahí Barrabás. Barrabás representa, hermano, lo malo. Barrabás representa el pecado. Barrabás representa todo aquello que hace daño. Ellos prefirieron a Barrabás que a Jesús. ¿No hacemos eso a veces nosotros, hermano? No, es que va a haber partido de México hoy, hermano, mejor me quedo en la casa. ¿Prefieres a Barrabás o a Jesús? O voy a echar una mentira para salir de este problema. ¿Prefieres a Barrabás o a Jesús? No, es que mi orgullo no me deja. ¿Prefieres a Barrabás o a Jesús? A veces vemos la Biblia, hermanos, y tal vez, no, pues ese era para los judíos, hermano, ahí le está hablando a los judíos. Hay ciertos principios dentro de la predicación, dentro del pasaje, hermano, que aplica también a la iglesia. Por eso dice Pedro en el versículo 15, y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En el momento de elegir, hermanos, no vieron la diferencia entre aquel que quita la vida y aquel que da la vida. Dice aquí Pedro, y diste muerte al autor de la vida. Este título refleja esta palabra autor, hermanos, viene del griego arkeos y quiere decir autor, quiere decir creador, quiere decir el que va primero, el pionero. Sí, es lo que significa aquí autor. El término es un contraste, hermano, a la palabra asesino, homicida. Pero le quitaron la vida al que se las dio. Qué ironía, hermanos, que Pedro le está diciendo esto. Es una ironía, ¿verdad? Ustedes le quitaron la vida al autor de la vida, pero piensan que le quitaron la vida, que lo mataron. Y más adelante, hermanos, bueno, en este versículo ahí más adelante dice, y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. Cristo, hermanos, es la fuente de la vida. Cristo es la fuente de la salvación. Primera de Juan 5:20 dice, y nosotros estábamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hebreos 9:28, así también Cristo dice, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación, dice, de los que ansiosamente le esperan. Esto es maravilloso, hermanos. Y debería como de movernos el corazón, movernos todo nuestro ser, saber que un día el Señor regresará por nosotros. Saber que un día seremos levantados, hermanos. Eso es algo tremendo, algo maravilloso. Que cuando leemos la palabra, hermanos, empezamos a leer y Dios nos empieza a hablar, nos empieza a decir varias cosas y empieza a mover nuestros corazones, a mover nuestro ego, a mover nuestro carácter. Es maravillosa la palabra de Dios. Los líderes religiosos pensaron que dieron fin a Jesús cuando le dicen crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos pensaron, bueno, ya está, ya no lo quitamos de encima. Pero Pedro les dice, ¿saben qué? Ese Jesús que ustedes mandaron matar, que ustedes mandaron crucificar, está vivo.
Y lo que acaban de ver es porque Él está vivo. Este hombre se levantó y sus tobillos empezaron a reacomodarse. Se levantó por el poder de Dios, por el poder de Jesús, que se levantó de la tumba, hermano, el tercer día. Es algo maravilloso. El mensaje de Pedro, hermano, enfatiza ciertas cosas. Número uno, el pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús. Pero ¿sabe qué? Dios lo resucitó. Entonces Jesús está vivo, hermanos. Él no está muerto como ciertas personas lo tienen, hermano. Él está vivo. Y Él sigue haciendo obras, Él sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es un Dios eterno. Y Él va a seguir haciendo milagros, hermanos. Dios resucitó al Señor Jesús, le dice Pedro. Y le dice, nosotros fuimos testigos de eso. Pero le dice, le quitaron la vida a aquel que les dio la vida. Pero ¿saben qué? Ese Jesús al cual ustedes crucificaron, resucitó. Y el último punto, ya para cerrar, hermanos, con esta parte del sermón de Pedro, es que le atribuye el milagro al Señor Jesús. Veamos el versículo 16. En el versículo 16, hermano, es la clave para comprender esto que acaba de suceder y otros milagros que vemos hoy en día. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, ¿ok? Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Ellos conocían a este hombre, ¿sí? Ellos conocían, cada vez que iban a la oración, ese hombre pedía dinero ahí, pedía limosna. Ellos conocían a este hombre. Pero dice Pedro, y fue por la fe que es en el nombre de Jesús. Fe en el nombre de Jesús, hermano, ese es un requisito básico que Pedro pone delante de sus oyentes. Por la fe en Jesucristo resucitado y glorificado, amén, fue que sucedió todo esto. Pero hay dos expresiones en este versículo, hermanos. Una de ellas es fe y su nombre. Esta expresión, fe y su nombre, se encuentran dos veces aquí dentro de este versículo. La fe. La pregunta que nos tenemos que hacer, hermano, es que si Pedro habla de la fe de los apóstoles o la fe del paralítico. La respuesta es de los dos. La fe de los apóstoles y la fe del paralítico se llevó a cabo para que este hombre fuese sanado. Ahora, no fue la fe de ellos, sino el poder de Dios. Pedro y Juan se hizo este milagro, hermano, solo porque creían en una fe absoluta, que Jesús tenía el poder para levantarlo, de parte de ellos y de parte del que estaba ahí sentado. Entonces, hermanos, es la fe, como Pedro lo declara más adelante, viene a través de Jesús. Solo a través de Jesús es esa fe efectiva. Y les dice ya en la última parte, y la fe que viene por medio de Él, por medio de Jesús, le ha dado esta perfecta sanidad. Entonces la fe, hermanos, en el nombre de Jesús es la clave aquí. Pero dice el nombre también. La fe y su nombre, el nombre, literalmente el texto dice, es el nombre de Jesús el cual ha fortalecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Cuando Pedro le dijo al paralítico, hermanos, recuerdan el versículo 6, le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Les dice de dónde es, para que ellos se identificaran. ¿Qué le dice al paralítico? Levántate y anda. ¿Sí? Él no se limita a pronunciar una fórmula, hermanos, mágica que algunos predicadores, algunas personas se llevan a cabo hoy en día. Yo te declaro sano. No, espérate. El que tiene la última palabra no eres tú. Es Dios. Es la voluntad de Dios el sanarte o no. A eso se refería Pedro aquí, hermanos. Que es en el nombre de Jesús, pero teniendo fe en aquel que lo puede hacer. Y en su voluntad la persona puede ser sanada. Entonces es la fe la que nos ayuda a caminar también, hermanos. La fe en Jesús. Tenemos fe que un día seremos levantados, ¿verdad? Tenemos fe que un día el Señor vendrá a levantar a su pueblo, ¿verdad? Pero es esa fe en aquel que tiene el poder para hacerlo. Cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos en la voluntad de Dios. No es algo mágico, hermano, y vamos a ver esto con la Biblia, ¿sí?
Los 7 hijos de Seba sin fe invocaron el nombre de Jesús y no lograron nada. Veamos esto en Hechos 13, en Hechos 13, parece que 16. Dice, pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de una tal Seba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran el que estaba haciendo esto. Pero el espíritu malo respondió y le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. En inglés le diría, who are you, ¿verdad? Conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero tú quién eres. Dice la Biblia, hermanos, el versículo 16, parece que es del 13, perdón, al 16. Y el hombre en quien había el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres no tenían fe, quisieron imitar a aquellos milagros que el Señor había hecho por medio de los apóstoles. Y Satanás es el imitador, hermanos. Él va a imitar y bueno, ya aquellos que están viniendo a la dominical, véngase para que aprendan un poquito más de lo que va a suceder más adelante en cuanto al diablo imitar a Dios, querer ser Dios, ¿verdad? Pero esto pasó, hermanos, a estos hombres le fue peor. Sin embargo, cuando los 70 discípulos, hermanos, comisionados por Jesús, volvieron a Él, se regocijaron y dice la Biblia que le dijeron al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es el nombre de Jesús, hermanos. Cuando el demonio huye, cuando uno dice en el nombre de Jesús, el demonio huye. No es que yo te declaro libre, no. Es Jesucristo el que hace toda la obra. Pedro se esfuerza, hermanos, en ponerlos a ellos como testigos de todo lo que había ocurrido. Tal como lo vieron y oyeron, y agregando, dice, en presencia de todos ustedes. En el versículo 16. Todo esto pasó en presencia de ustedes. Explica qué acaba de pasar con el paralítico. Les recuerda qué fue lo que hicieron con Jesús. Entonces, con esta evidencia, hermanos, que puede ser vista por todos los que estaban ahí presentes, Pedro ahora está a punto de pedir a los judíos que pongan su fe en Jesús. Es algo tremendo. Y lo vamos a ver la siguiente semana, hermanos. Pero en esta ocasión, a Jesús, ¿sabe qué? Lo entregaron como Judas. Lo negaron como Pedro. Y lo mataron, hermanos, por petición de su pueblo. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con Jesús? Está en nosotros. Si está en nosotros, hermanos, elijamos a Jesús. Cuando haya una situación difícil, vaya a Jesús. Cuando vengan pruebas, vaya a Jesús. Cuando vengan situaciones difíciles, hermanos, vaya a Jesús. Porque Él está ahí siempre para recibirnos. Aunque el mundo nos rechace, hermanos, Jesús siempre estará con sus manos abiertas y nos abrazará. La siguiente semana vamos a estar viendo, hermano, cómo es que Pedro les habla a los judíos y cómo es que empieza ese cambio de arrepentimiento en ellos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria a Dios.